Muy bien. Muy buenos días nuevamente. Vamos entonces a dar inicio, hermanos, en esta hora para que el Señor nos pueda ayudar con una oración. Oramos, cariñoso y buen Dios, te damos muchas gracias por este amanecer, porque en él vamos a aprender cómo es tu carácter, Señor. En él vamos a aprender cómo tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a que eso quede en nuestra mente y que podamos visualizar lo que tú tienes preparado para nosotros a lo largo de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta mañana, Seguiré creyendo en Dios, nace, hermanos, de esa experiencia que les contaba cuando, eh, pues mi madre ya estaba en cerca de su hora de deceso. Y me recuerdo que esa frase sonó siempre en mi mente: seguiré creyendo en Dios, aun si no, ella no va a ser curada, yo seguiré creyendo en Dios. Y eso me ayudó mucho a mí para poder sostener todo este tiempo que se pasó así. De la misma manera, cuando mi papá está por despedirse de nosotros, yo digo, Señor, este tiempo va a pasar y yo voy a seguir creyendo en ti. Dios es bueno, hermanos, siempre, pero algunos ponemos alguna condición. Dios es bueno cuando, Dios es bueno solo cuando responde que sí a mi petición. Cuando nosotros tenemos peticiones delante de Dios, decimos, por ejemplo, eh, ponemos algo como esto: cuando alguien se recupera de un cáncer, decimos Dios es bueno. Cuando Dios nos ha dado cuando hemos recibido un aumento de sueldo, decimos Dios es bueno. Cuando logramos ingresar a la universidad o nuestro equipo gana, decimos Dios es bueno. La pregunta es, ¿Dios siempre es bueno? Por Amém. ejemplo, diremos lo mismo si las circunstancias fueran diferentes. Amém. En el cementerio y o en la sala de cuna diremos Dios es bueno. En la fila para conseguir trabajo o como en la fila de supermercado, Dios es bueno. En los días de recuperación de una enfermedad, hermanos, podemos decir Dios es bueno. En los días cuando tenemos angustia, decimos Dios es bueno. Cuando hay dolor, hermanos, podemos decir Dios es bueno. En la recesión como en la provisión, diremos Dios es bueno. Dios es bueno siempre, hermanos. Yo me recuerdo Amém. aquí Amém. está hermana Alice Chet. Ella tiene un niño, bueno, ya es un jovencito ya grande, y él tiene una frase que me gusta mucho. Él dice, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, tomado de la película Dios está vivo. Pero es cierto, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, hermanos. Y pareciera que nosotros algún momento determinado pensamos de que Dios no es tan bueno. Pareciera que en un momento determinado nosotros decimos, Dios, como que si esto no está muy bien. Para cuando preparara este estudio, leí un testimonio muy bonito de Brian y Christine y voy a relatárselos. Pues ellos fueron un par de esposos que habían pasado por una serie de calamidades, entre ellas que tuvieron que viajar en un año más de 6 meses yendo al doctor por una enfermedad de páncreas de una de sus niñas. Él fue despedido de su trabajo después de que una serie de acontecimientos llevaron a la muerte a varios de sus hermanos, y aún el hermano que tenía vivo le detectaron cáncer en el grado 4. Y ella dice que en ese momento ella sentía que su fe iba a quebrantar y seguía adelante. Y en medio de todo eso, cuando iban a ver a la niña grande que está enferma del páncreas, ella quedó encinta. Y viene y da a luz una niña que estaba muerta. Por eso hoy nos alegramos mucho con el nacimiento de Jacob Isaí, porque Dios Amém. permite ese milagro de la vida. Esta muchacha dio a luz un niño que ya no tenía vida, y aún así dijo, voy a seguir creyendo en Dios. Y tenía la esperanza que la niña que está entubada, que tenía malos páncreas, iba a pasar, iba a vivir. Y entonces ella dijo esta frase: Dios y yo hicimos un pacto. Dice, soportaría las pruebas que me vendrían siempre, y cuando Él, dice, reconocería mi punto de saturación. Él sabía dónde estaba ese límite, y yo sabía en mi corazón que Él nunca lo pasaría. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo pasó.
Aún con todo eso, la niña por la cual estuvieron sufriendo 6 meses murió en el hospital. Qué dolor tan grande, hermanos. Pero esa partecita de la frase que ella dijo me hace recordar que nosotros muchas veces, si no todos, la mayoría tenemos cierto pacto con Dios. Que del hecho que nosotros no miremos que esté firmado, pero nos aferramos a Él y decimos siempre que vamos a estar siempre con Dios y Dios nos va a cuidar y Dios es bueno y lo declaramos y lo sentimos siempre y cuando Él no traspase nuestro límite. Porque el texto dice que el Señor no va a darnos una prueba más grande que la que no podamos soportar y en eso nos aferramos. Amén. Dios sabe todo esto, pero en un momento determinado los límites pareciera, nuestros límites pareciera que no son los límites de Dios y terminamos viviendo situaciones muy delicadas que nunca pensamos vivir. Aún así, necesitamos saber y entender que Dios es bueno. Y a veces, si no me da lo que pacté con Él, me comienzo a preguntar, ¿estará Dios enojado conmigo? ¿Dónde está cuando más lo necesito? Eh, ¿Tendrá recargo de trabajo? ¿Será que Dios tiene mucho trabajo? ¿Será que su poder es limitado? ¿Será que su autoridad es restringida? ¿Habrá superado al enemigo? Creemos de Dios cuando la vida no es buena? ¿Dónde está Él en todo esto? Hermanos, esa es la pregunta que pasa cuando el dolor llega a nuestro corazón y cuando nuestro hijo no regresa a la iglesia, cuando mi matrimonio está por romperse, cuando estoy pasando por una enfermedad muy delicada y no miro prosperidad en mi sanidad, cuando todas esas situaciones llegan a mi vida, yo comienzo a preguntarme, ¿en dónde está Dios en todo esto? Cuando más lo necesito, ¿en dónde está Él? Y así que hoy nuevamente de José y de las palabras que le ofreció al faraón, vamos a lograr comprender lo siguiente. Dice el libro de Génesis, capítulo 41, del 30 al 32. Es la respuesta que le da. Y otra vez citamos el estudio en esta mañana en 2 versículos. Y respondió entonces él y le dijo que eran 7 años que no habría nada que comer. Y da toda la secuencia de acontecimientos y luego repite, y habrá tanta hambre que se acabará el país prácticamente. Y me interesa subrayar la última parte del versículo 32 que dice, y eso cuando le dice al faraón, José le dice que ese sueño lo tuvo 2 veces, él dice esto, que creo que nos da un pie de pensamiento para lo que está expresando anteriormente. Eso significa que Dios ha decidido hacerlo y lo va a hacer muy pronto. Esta parte yo quiero que hoy entendamos y nos lo llevemos en nuestro corazón. Eso significa que Dios ha decidido hacerlo. Cuando nosotros pasamos por el dolor, algunas veces cómo podemos centrar nuestro pensamiento a entender de que Dios es soberano, que sigue siendo bueno, pero que pasa algo malo, entonces cae la pregunta a ser, ¿es la calamidad una idea de Dios? ¿Es el dolor el designio del Señor? Esa es la pregunta que nos cabe hacer. Y la respuesta la da Job. Job la da en el libro en su libro en el capítulo 34 verso 10 dice, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. No tenemos tiempo, vamos a leerlo después, se los dejo en el escrito. Después leeremos que dice Santiago 1:17. Pero dice aquí el texto, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Entonces, Dios es la esencia de lo bueno. ¿Cómo podría Él, que es bueno, inventar algo que es malo? Por eso vuelvo a preguntar, ¿es la calamidad una idea de Dios? No, Definitivamente no. Y entonces, ¿cómo podemos entenderlo también? Tengo bases bíblicas para poder comprenderlo, porque dice Marcos 5:12. Aquí vamos a comprender un principio que yo quiero que lo tengamos presente siempre en nuestra vida. No solo en estos 10 días, hermanos, sino que siempre tengamos este principio. Cuando leemos en Marcos, cuando está aquella escena cuando él va a liberar a los endemoniados y les da, dice, permiso a los demonios para que fueran a los cerdos. Pero él les dio, ¿qué dice ahí?
les dio permiso. En Ezequiel capítulo 20, versículo 26 dice, a pesar de su rebelión, Dios les dijo, les cortaré, perdón, le contaminé, los contaminé con sus propias ofrendas aquí viene la intención, ese para es una condición, para realizarlos y hacerles recordar que yo soy el Señor. O sea que Él da permiso, tiene una condición por qué pasamos por ese valle de dolor para hacernos entender algunas cuestiones y entre ellas la principal para recordarnos que Él es el Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dios da Gloria a permiso, Dios. no es que Él lo provoque, no es que Dios siendo un Dios bueno, no es que Él haga que venga el dolor, sino que Él da permiso para hacernos entender que en medio de toda esa situación, Él es el Señor. Y dice en Éxodo 21:13 que cuando están creadas las ciudades de refugio, hay un tema muy lindo sobre esto. Eh, Tengo un tema muy bonito acerca de las ciudades de refugio, pero en las ciudades de refugio dice que cuando alguien cometiera un homicidio involuntariamente, podría correr hacia él sin ningún problema, hacia esa ciudad de refugio. Y dice, si el homicida no si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. Entonces él podría huir a esas ciudades. Fíjense la intención. Ya estaba de Dios que ocurriera ciertas cosas. No sé si logro ampliar su pensamiento en esta mañana, hermanos, para comprender que Dios sigue siendo bueno. Lo que sucede es que Satanás siempre ha querido hacernos daño, siempre ha querido, pues, robarnos todo lo que es el amor de Dios en nuestro corazón. Y entonces Dios permite la tragedia, Él permite que la tierra se seque, que los tallos, pues, desflorezcan, que hayan espinas, y Él le permite a Satanás que produzca todo este caos, pero nunca le va a permitir que Él triunfe. El Señor nunca le va a permitir que Él triunfe. Yo estoy repitiendo la frase y sé que más de alguno en su corazón dijo amén. Dios nunca le va a permitir que Él triunfe. Dice el libro Amén. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas Todas las cosas le las cosas ayudan les para ayudan. bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora vamos a desglosar esta frase este versículo que es muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, dice ahí que todas las cosas. Vamos a ver cómo comprendemos esta expresión. Dios promete hacer, dice aquí, Dios promete hacer bellas todas las cosas, no cada cosa. Vamos a decir, digerimos esta frase. Dios promete hacer bellas todas las cosas, no cada cosa. Los sucesos aislados pueden ser malos, pero el resultado final va a ser bueno. Amén. Voy a tratar de explicar Amén. esto. A veces quisiera nosotros que nuestra vida fuera una vida sin ningún contratiempo, sin ninguna enfermedad, sin ningún problema en la familia, que todo estuviera 100% sin ninguna complicación. Porque hemos leído en el texto de Romanos 8:28 que a los que lo aman a Él todas las cosas ayudan para bien. Pero dice, no dice cada cosa. Y tengo aquí en una imagen, no sé si logran contemplar qué imagen es, la que miran enfrente, Una taza de un- chai. una taza de chai o de cafecito, ¿no? Miramos ahí y nos damos cuenta que cuando nosotros tomamos un sorbo de café, algunos tomamos café aún, decimos, ay, qué rico está el café. Pero el café en sí es rico. Cuando miramos los granos, así como los que tengo yo acá, los granos de crudos, te los puedes comer. ¿Tú has mordido café crudo o tostado? Así solo, no es tan sabroso. Y si agarramos la canela y la comenzamos a morder y decimos, ay, qué rica la canela, definitivamente no es tan rica. O si Es agarramos amargo.
O si agarramos, por ejemplo, el paquete donde viene el café y comenzamos a comer el paquete ese dorado donde viene el café, o sea, ay, qué sabroso el paquete. No lo hacemos. Tampoco cuando agarramos el agua hirviendo y nos la queremos tomar, decimos, ay, qué sabrosa está el agua que me quemó la... No, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque todo eso separado no tiene sabor, no tiene la consistencia o lo que nosotros que estamos esperando. Pero cuando agarramos el café molido, el agua tibia o hirviendo, el azúcar y lo ponemos en un traste, y ese conjunto, esa mezcla de cosas hace que, vamos a decir, qué sabroso está el café. Yo no sé si estoy dejando claro el punto en esta mañana, pero al igual como José le dice al faraón, todo esto está aconteciendo, está en el designio de Dios y lo va a hacer y lo va a hacer pronto. Y hermanos, algunas cosas que tenido que vivir y vamos a pasar en medio de esta vida, aun cuando sean con un sabor que tal vez no nos agrada, por eso dice aquí, no cada cosa va a ser buena, todo en su conjunto sí, pero algunas cosas aisladas no. Lo que podemos comprender en esta mañana, y te lo digo a tu corazón el día de hoy, porque yo sé que aquí hay varias peticiones. Yo he escuchado peticiones por trabajo, por salud, por la familia, por situaciones delicadas con los hijos que a veces se ponen en rebeldía, por matrimonios que están desesperados, hermanas por que están siendo recuperadas, pues estuvimos orando por muchas peticiones y algunas cosas de esas vamos a ver, darnos cuenta que Dios más de alguna vez nos va a decir que no a lo que hemos pedido. Y el título esta mañana decía, ¿seguiremos creyendo en Dios? Si Él en esta mañana nos dice que no a una petición por la cual estamos haciendo de días atrás, de tiempo atrás, ¿seguiremos creyendo en Dios? Yo, al igual que ustedes, pertenezco a un grupo de oración. Y todos los días a las 6:20, hermana Mari Cabrera nos llama y nos hace que nos reunamos y tenemos oración. Y hay una lista muy grande de personas y la mayoría, no sabemos si le digo, hermana, no sé si usted se percató, pero la mayoría de las peticiones que tenemos son de personas que padecen cáncer. Y algunas veces se libra esa batalla y decimos gracias a Dios, va adelante. Pero en un momento determinado Dios va a decir que no a nuestra petición. Aún así pregunto, hermanos, ¿seguiremos creyendo en Dios? Amén. 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 Tenemos que decir amén, hermanos, porque Amén. tenemos que entender de que todas las cosas al final tendrán un Amén, buen, amén, mi Señor. un buen final. Y aunque no todas son buenas. Y te voy a poner un ejemplo muy lindo. Eh, pero debemos de dejar que Dios defina lo que es bueno para nosotros. Nuestra definición de bueno incluye salud, comodidad y reconocimiento. Para nosotros todo eso está muy bueno, pero ¿qué es bueno para Dios? Cristo Jesús nos enseña la vida buena consiste en sufrimiento, tormentas y la muerte. Y lo hizo Cristo Jesús. Pero Dios mezcló todo eso para producir la más grande de las cosas buenas, que es la gloria de Dios y nuestra salvación. Entonces, como las cosas malas que le pasaron a Jesucristo, hermanos, fueron la mano de Dios que tenía el control de todo y al final del día produjo lo más lindo para ti y para mí, que es nuestra salvación. Así que lo bueno algunas veces tendrá algo que desde nuestra perspectiva va a ser malo. Y el Señor nos indica esto con un ejemplo que lo vimos recientemente en escuela sabática, en el Evangelio de Juan, cuando le presentaron a aquel muchacho ciego y le preguntaron quién pecó. Los discípulos siempre tenían ese concepto de que algo malo había pasado, por eso de que, por eso de que pasaban las cosas malas. Y entonces preguntan quién pecó y el Señor responde así que ni fue ni su papá, no fue nadie. Esto fue para que la obra de Dios sea manifestada en él. Y querida hermana que hoy está conectada, querido hermano que estamos conectados, dice que todo lo malo que estamos viviendo es solo para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Gloria a Repito, Dios. queridos Amén. hermanos, todo el dolor, toda la parte
que tal vez no nos gusta que está pasando, hermanos, está pasando para que nos demos cuenta que Dios tiene control y su gloria se va a manifestar en nosotros. Amén. Nosotros tenemos Amén. que decir, o confío en Dios o me alejo de Él. Muchas veces, algunos cruzamos la línea y decimos, yo no quiero saber nada de Dios, porque yo tanto que le pedí, yo tanto que lo oré, igual me dijo que no. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta que Él más de alguna vez va a cruzar la línea, Él va a dejar que el desastre toque nuestra vida y nosotros tenemos que decidir y tenemos que decir que vamos a renunciar a nuestros límites. Hermano, muchas veces le ponemos límites a Dios y decimos, Señor, si tú me curas, si tú me sanas, si tú me... Entonces sí confío en ti. Y en esta mañana Dios nos está hablando para que renunciemos a nuestros límites, que tengo que ofrecer mi vida por entera a Cristo Jesús. Cada minuto de ella Dios tiene el control y sin duda Él va a llevarnos a un puerto seguro. Amén. Así que Amén. esa frase tiene que ser eco en nuestro corazón. Hoy yo renuncio a mis límites. Señor, mi vida está por completo en tus manos y yo sé que tú vas a hacer algo lindo para nosotros. Amén. La respuesta más clara de sufrimiento la encontramos con Cristo en la cruz. Él entiende nuestros sufrimientos. Él tomó su propia medicina. Él sabía que iba a pasar los límites de algunas veces de nuestras vidas y vamos a sufrir quizás lo que nunca pensamos que íbamos a sufrir, como lo hizo Cristo Jesús. Así que Él tomó de su propia medicina para dejarnos ejemplo. Él jugó con sus propias reglas, no hizo trampa. Así que Él nos puede decir, voy a llevar tu vida al límite, como también lo hice con mi Hijo Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Esa es la parte que tenemos que discernir en esta mañana. Amén. Amén. ¿Podemos entender que hay discusiones sin sentido en la familia? Pues Dios lo vivió. Acusaciones crueles y de hermanos celosos. Cristo Jesús lo supo y supo que estar en eso. Y aquí escúchame esto. Una muerte aparentemente sin sentido. ¿Dios lo entiende? Claro que sí. Observa la cruz. Observa la cruz. Él no exige nada que él no haya experimentado en sí mismo. ¿Por qué? Porque es bueno. Pero a veces pareciera que juzgamos una pieza musical cuando miramos solo una tonalidad menor, un pentagrama con una sola nota de una composición, creemos de que eso no va a funcionar, pero porque no estamos viendo el cuadro completo, hermanos. No estamos viendo el cuadro completo y Dios nos invita a que esperemos que Él haga la mejor composición musical de nuestras vidas. Amén. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Esta es una leve tribulación. Ahora bien, esta frase, una leve tribulación, no sé cuánto es leve para ti y cuánto es leve para Dios. Voy a ponerte un ejemplo, ya casi cerrando el día de hoy. Supongamos que yo les invito a ustedes, hermanos, a un día de ensueño. Un día donde estén en la mejor playa, la playa más linda, y estén con la gente que ustedes quieren, que tengan la comida que ustedes siempre han deseado. Un día completamente lindo, 24 horas están en ese lugar, con la única condición que por una milésima de segundo ustedes estén en una incomodidad como nunca antes la han pasado. Yo no les voy a dar una razón por la cual quiero invitarles a ese lugar. Pregunto, ¿ustedes aceptarían ir a ese lugar? Piénsenlo. 24 horas con mi familia, comiendo lo que yo siempre he querido comer, en el lugar más lindo, una playa hermosa de ensueño. Y el hermano me dice, va a estar en ese lugar, pero solo tiene que pasar una milésima de segundo incómoda. ¿Iría? Y tiene que ser al inicio. ¿Iría usted? Pues en el reloj de Dios nosotros estamos a la mitad de esa milésima de segundo de conocer la eternidad. Hermanos, a veces el dolor es una milésima de segundo comparado con la eternidad. Tu dolor no va a durar para siempre, pero tú y yo sí. Amén.
Voy a repetir, tu dolor no va a durar para siempre, pero tú y yo sí. Somos llamados a vivir la eternidad con Cristo Jesús, pero antes de llegar a eso, tendremos que pasar por una milésima de segundo de la eternidad, que son nuestros 70, 80, 90 años, quizás sufriendo en algo. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Te lo repito, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Así que dejemos que el compositor de nuestra vida escriba la mejor canción de amor para nosotros. Dios seguirá siendo bueno en las buenas y en las malas. Siempre, siempre glorificaré a mi Padre Celestial porque Él ha sido fiel a nosotros y también ha sido fiel a tu vida. Así que esperemos que la mezcla de sabores se hagan para tener el resultado final que va a ser la vida eterna junto con nuestro Padre Celestial. Que el Señor te Amén. bendiga en Amén. esta mañana. Amén. Amén. Amén.